Hola, bienvenidos otra vez. Les habla el docente Juan Caspa. Hoy vamos a hablar sobre fundición de piezas. En realidad este tema va a ser más dedicado a la fundición en general. Vamos a estar hablando sobre moldeo en arena, tipos de fundición, fundición en molde permanente. Bien, nosotros podemos observar en las fotografías, en primera instancia en la parte izquierda, ustedes pueden observar una fotografía o un diseño de qué partes tiene una pieza de fundición. Por ejemplo, tiene el bebedero, el alimentador, ¿no? Y todo el sistema de colado en realidad. Y en la parte central tenemos metal líquido en fundición. En este caso es el bronce en líquido, ¿no? Que se está realizando el proceso de colado. Y al otro lado a la derecha tenemos un modelo, una placa modelo metálica para realizar el proceso de moldeo. Entonces vamos a comenzar con este tema, fundición de piezas. Características de las arenas de moldeo. Vamos a empezar a hablar un poquito de las arenas. Las arenas de fundición tienen que tener ciertas características. Primero, la plasticidad. Es la propiedad fundamental que deben tener estas arenas para que copien fielmente la forma del modelo a ser compactadas. Consistencia. Las arenas deben ser consistentes para mantener la forma que adquirieron al ser moldeadas. Permeabilidad. Una de las otras propiedades muy importantes es la permeabilidad. Deben ser permeables para permitir el escape de gases generados durante la colada, además del aire contenido en la caja de moldeo. Refractariedad. Característica necesaria para evitar la sinterización de la arena por el alto punto de fusión del metal. La falta de resistencia al calor hace que los moldes se deformen por la temperatura del metal líquido y la arena. Por llegar a su temperatura de reblandecimiento, funde y queda adherida a la pieza. En este caso hay varios tipos de arenas, las que tienen mayor resistencia a la temperatura y las que tienen menor resistencia. Y vamos a mencionar también esos tipos de arena, pero nosotros también hablamos de la colapsabilidad. La arena debe deshacerse inmediatamente después de la fundida la pieza para que permita la contracción del metal y el desmolde. Entonces no podemos, es complicado. Tenemos que tomar en cuenta también el tema del desmoldeo una vez que hayamos fundido la pieza, ¿no? Nosotros generalmente clasificamos las arenas en naturales, verdes sintéticas, autofraguante, shell molding, arena con cemento, arena con silicato, método de cera perdida. Entonces esos tipos de arena, no solamente acá estamos mencionando tipos de arena, pero bueno, en realidad el material que tiene mayor propiedad de refractariedad o resistencia a la temperatura son las arenas. Por lo tanto, generalmente en la industria se habla de dos tipos de arenas, ¿no? En general, naturales y verdes o sintéticas. Las sintéticas son tratadas, las otras naturales son las que se pueden encontrar en los ríos y eso, ¿no? Acá vamos a ver naturales, un alto contenido de impurezas, no necesitan aglutinantes por contener arcilla, se utilizan para fundición no ferrosa, especialmente para aluminio, incluso hasta bronce, ¿no? Y tenemos la verde sintética. Con este tipo de arena se confeccionan moldes en los que se vierte la colada sin someterlos a ningún secado. Permite producciones en serie y un empleo menor de cajas de moldeo. No todas las piezas se pueden producir en el molde en verde, particularmente las piezas grandes son muy difíciles de hacer. Se utiliza para materiales ferrosos y no ferrosos y con piezas de 25 kilogramos o menos. A veces se puede utilizar más, pero obviamente tiene que entrar a otro tipo de intervenciones, ¿no? Vamos a ver el autofraguante. Se utiliza como aglutinante silicato de sodio endurecido con dióxido de carbono para lograr un endurecimiento mayor. Luego continuar el mecanismo de endurecimiento debido a la adición de cemento para piezas de 30 kilos. Shell molding. Esta arena viene revestida con cubierta que resiste altas temperaturas
se compacta para darle la forma del molde, se puede reutilizar, resisten hasta piezas de 100 y 150 kilos. Y si hablamos un poquito sobre la generalidad de las arenas, tenemos distintos tipos de arenas de fundición que se aplica en diferentes talleres, industrias de la fundición. Tenemos la arena silícica, que es la más común, la arena sílice, es lo más utilizado también, ¿no? Y tenemos la arena de circonio, que es el que tiene mayor propiedad de refractariedad. Este tipo de arena actualmente se utiliza bastante en lo que es la fundición de acero. Es un tipo de arena muy especial, es una de las rocas más antiguas de la corteza terrestre, por lo tanto tiene una capacidad de resistencia a la temperatura, ¿no? Generalmente no existe una mayor contracción o una mayor cristalización a ciertas temperaturas. Generalmente se utiliza para separar, ¿no? En este caso para que no se cristalice, porque por ejemplo si nosotros aplicamos la arena silícica directamente a la fundición de hierro o acero, el problema que vamos a tener es que se va a cristalizar y va a quedar adherido a la pieza y desmoldar va a ser muy complicado. Por lo tanto se utiliza obviamente para el acero la arena de circonio porque tiene mayor resistencia y no va a haber esa cohesión o ese tipo de sinterización, o no va a haber la cristalización, ¿no? Tenemos la olivina, que es otro tipo de arena. En realidad es un tipo de silicato de magnesio, ¿no? Se llama olivina por el color verde que tiene, es un color verde olivo. Se utiliza porque tiene también propiedades muy interesantes, ¿no? De expansión, tiene menor expansión térmica. Lo malo es que no se puede utilizar todo el tiempo, porque además no tenemos mucho en nuestro medio, ¿no? La cromita, que es otro tipo de arena también que se utiliza en la industria, ¿no? Los silicatos de aluminio también. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes tipos de arenas de fundición. No simplemente nos limitamos en hablar de la arena silícica, ¿no? También tenemos otros tipos de arena en las que son muy utilizados dependiendo del requerimiento, dependiendo de las características que cada una de estas arenas tengan. Se puede utilizar para diferentes procesos. Bien, vamos a comenzar ahora a hablar sobre la fundición directamente. ¿Qué es la fundición? La fundición es un proceso de fabricación de piezas en el que el metal fundido fluye por gravedad hacia un molde en el que se solidifica con la forma del molde. Entonces estamos hablando directamente de un proceso de fabricación, ¿no? O manufactura. Ya es algo general. Acá tenemos la fusión, colado en el molde, y finalmente tenemos en la que solidifica el metal, ¿no? Ya la pieza terminada. Entonces esos tres pasos fundamentales cuando ya se trata de un proceso de manufactura. No estamos hablando de fundición de minerales, ¿no? Estamos hablando ya de fundición de metales. Y por acá tenemos, podemos tener diferentes tipos de piezas fundidas, ¿no? En lingotes, bueno, y en todo esto intervienen las etapas de la fundición. Primero tenemos el diseño del modelo. Una vez que tengamos ya el modelo, tenemos el moldeo, realizamos el proceso de moldeo. Bueno, después la fabricación del modelo, fusión y colada, acabado y limpieza, ¿no? Entonces, más o menos es una secuencia muy común en los talleres de fabricación de diferentes piezas. Podemos hablar de fundición de hierro, podemos hablar de fundición de bronces, fundición de aluminio. Tienen similares características. La única diferencia que tiene es el punto de fusión, obviamente todas sus propiedades, ¿no? Pero cuando se trata de fabricación de piezas y si se habla de un tipo de método específico como el más común, el más conocido sería fundición por gravedad, ¿no? Obviamente existen otros métodos que vamos a explicar en en el avance de esta lección. Tenemos también los tipos de molde, ¿no? Moldes metálicos, pueden ser moldes temporales, moldes desechables, ya que son en arena, ¿no? Otros que son también permanentes. Y vamos a ver una parte de las ventajas y desventajas. En la parte derecha de su pantalla, ustedes pueden observar
por ejemplo, es una pieza que corresponde a un molde permanente, o también lo conocemos como las placas modelo. Bien, por este lado tenemos los procesos de fundición. ¿Cuáles serán las ventajas? Se utiliza para crear formas complejas. Se obtiene piezas de forma neta o casi neta. Se emplea para producir piezas grandes. Se utiliza en cualquier metal que pueda calentarse hasta el estado líquido. Algunos métodos de fundición son apropiados para fundición en masa. Entonces, obviamente, para obtener una pieza compleja, especialmente, necesitamos fundir, ¿no? Hay otros métodos, obviamente, como el conformado, pero que no es muy utilizado, es económicamente no factible en muchos de los casos. Bueno, las desventajas en las que nosotros podemos mencionar son limitaciones en las propiedades mecánicas, porosidad, exactitud dimensional y acabado de la superficie para ciertos procesos, peligros al personal por las altas temperaturas. Bueno, esas son las características que tiene, ¿no?, el proceso de fundición. Y por acá tenemos el material de los modelos. Por ejemplo, los modelos se pueden fabricar de distintos materiales. Podemos fabricar modelos de madera, de plástico, metálicos y de hierro. Para observar las características de un molde, tenemos en la imagen lo más característico, obviamente, como vimos también al principio, nosotros tenemos el bebedero, ya, el embudo de vertido o bacín de vertido, tenemos la mazarota. La mazarota se utiliza para compensar el metal que va a necesitar, porque nosotros, cualquier tipo de metal, cuando llegamos a un punto de fusión, hacemos la colada del metal y se va a solidificar en 3 fases. Primero va a ser solidificación en líquido, en sólido, y después todavía solidificación después de la fabricación, ¿no? O sea, entonces, para compensar ese tipo de contracción, se llama, ese tipo de contracción de la pieza, necesitamos nosotros alimentar apropiadamente, por eso se utiliza la mazarota. Y esos detalles también ustedes lo van a aprender, lo van a ver en detalle en la materia de fundición. Por acá tenemos la pieza en la parte interna, obviamente acá una caja de moldeo en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Entonces vemos el núcleo de la pieza, o acá también vemos el marco superior, marco inferior, y ahí tenemos el core, ¿no? O la línea después de las líneas de separación está el núcleo, o lo llamamos también el core, el núcleo, ya, y el metal fundido en la cavidad, en este caso el molde. Eso es prácticamente en la parte derecha está la pieza, y los otros son simplemente un sistema de alimentación para compensar la contracción que exista en la proporcionan las superficies externas de la pieza fundida, y si hay suficientes internas de las piezas, quedan determinadas por un núcleo. Acá tenemos los elementos presentes en el molde para fundición de arena. Donde dice pouring, that's in English, but nosotros vamos a explicar en español, sería la copa de colado o el bacín de colada. Sprue es, repasando un poquito del otro, ¿no?, es el bebedero. Runner son los canales, ¿no?, de alimentación. Y tenemos the side riser, en este caso es la mazarota, ¿no? Y gate serían los canales de ataque. El otro es canal de colada, canal de ataque, el que es gate, ¿no? Y tenemos the casting, es la pieza. And the top riser sería el riser, que sería el alimentador superior, ¿no? Bien. Y por este lado también tenemos algunos métodos de moldeo y fundición. Ya una pieza mecánica, nosotros podemos observar también en el A es un tipo clásico de un modelo, en el B podemos observar unas placas modelo de la misma manera en el C, ¿no? Y obviamente incluye sus dispositivos para los cores, que es la parte interna, o los núcleos. También, bueno, todas las características que tiene que contener una pieza, ¿no? Algunos moldes, como en este caso en el D, son moldes permanentes, y en el E vemos un modelo partido, ¿no?
Eso es lo más característico, obviamente, para facilitar la extracción de la pieza cuando se haya realizado el proceso del moldeo. Y también tenemos en la F, obviamente con todos los elementos, está el riser, el sprue, el flask sería la caja de moldeo, ¿no? Riser son los alimentadores, sprue es el bebedero y obviamente la pieza. Y ahí está el molde para rellenar directamente, o lista para llenar con arena, ¿no? Y acá tenemos, una vez que hayamos hecho el moldeo, ya, ¿no? La parte superior, la caja superior del modelo ya está rellenado con arena, y trabajamos en la otra parte que sería el otro lado de la pieza. Vamos a aplicar la pieza y igual de la misma manera vamos a rellenar con arena, y finalmente vamos a tener en este caso ambas de las cajas, la parte superior e inferior, donde vamos a tener ya listo, ¿no? Vamos a extraer la pieza y tenemos el molde vacío para que nosotros podamos realizar la colada, y finalmente vamos a tener la pieza ya fundida. Obviamente todo lo que era el sistema de alimentación lo vamos a cortar, retirar, limpiar, y tenemos la pico atrás. A ver, tenemos en el molde donde está los puntos de intersección, los puntos de entrada se les llaman en inglés the choke area, pero en español lo podemos llamar punto de intersección, ¿no? Y tiene un área, entonces esas áreas, a eso se refiere en este caso, ¿no? O la caudal o la ley de continuidad establece que son iguales, ¿no? Si se desea mantener la misma velocidad de flujo volumétrico, ya en la parte superior, en el fondo del bebedero se debe reducir su área, ¿no? Entonces se puede estimar un tiempo mínimo de llenado del molde. Hay una pequeña fórmula en general que sería tiempo de llenado del molde en segundos, va a ser, ¿no? Volumen de la cavidad del molde sobre velocidad de flujo volumétrico. Entonces ahí vamos a poder calcular el tiempo de llenado, ¿no? Tiempo de llenado en el molde. Depende de la densidad también, obviamente, del metal. Acá tenemos un pequeño ejercicio de aplicación. El bebedero que conduce el vaciadero de cierto molde tiene una longitud. Entonces acá, por ejemplo, se aplica en la primera parte la ecuación de Bernoulli para determinar, ¿no? La velocidad con el que se está utilizando, ¿no? Y tenemos acá el flujo, ¿no? Donde igual velocidad por área va a ser, ¿no? Entonces finalmente vamos a tener ahí el dato, y el tiempo de colada de llenado, perdón, va a ser 1.34 segundos. Entonces acá también tenemos un ejercicio de aplicación, que eso ustedes lo van a aplicar cuando estén específicamente llevando la materia de fundición, ¿no? Bien, y acá tenemos otro parámetro importante del proceso de fundición, es la solidificación y enfriamiento. La solidificación involucra la transformación del metal derretido al nuevo estado sólido. El proceso difiere en función de si el metal es un elemento puro o una aleación. Acá tenemos la curva de enfriamiento. Es muy similar cuando nosotros hablamos del agua, ¿no? Existe cierta temperatura versus tiempo donde va a pasar de una fase a la otra fase. Entonces tenemos la curva de enfriamiento, ¿no? Hasta que se vuelva líquido. Y esas zonas tienen sus propios nombres, ¿no? La temperatura de vertido, enfriamiento del líquido va a pasar un cierto tiempo y a una cierta temperatura. Inclusive va a haber cierta resistencia, ¿no? De volverse líquido por un cierto tiempo. A eso se refiere, ¿no? Comienza la solidificación, termina la solidificación, temperatura de solidificación, enfriamiento, y se vuelve sólido, ¿no? Tiempo local de solidificación, tiempo total de solidificación. Entonces hay diferentes tiempos. Muchas veces esos factores también intervienen, son importantes a tomar en cuenta cuando se hace el proceso de fundición, con qué combustible se está realizando. Muchas veces, como existe esa cierta resistencia, si no existe un flujo constante de temperatura versus tiempo, a veces es complicado realizar la fusión. Por este lado vamos a observar de la misma manera, ¿no? Tenemos solidificación para una aleación, ¿no? En la parte ovoide, en la parte izquierda,
tenemos en el gráfico líquido más sólido, ¿no? Líquidos sólidos. Hay una fase cuando se combina dos. En este caso es un pequeño diagrama de aleación entre níquel y cobre, ¿no? Entonces hay una diferencia a cierta temperatura y versus porcentaje los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, adicionamos mayor cantidad de níquel y la temperatura va a bajar. O en este caso es más alta, ¿no? 1455 sería la temperatura de fusión del níquel y del cobre sería 1083. Pero si nosotros adicionamos mayor cantidad de cobre, va a bajar su punto de fusión, ¿ya? Entonces eso es también, a eso le llamamos los puntos eutécticos, los puntos más bajos, más altos, peritécticos, y eso van a también entender cuando estén llevando igual fundición en este caso, ¿no? O metalurgia física. Y por este lado tenemos temperatura versus tiempo, el mismo diagrama que habíamos visto más antes. Bien, y tenemos la solidificación y enfriamiento. Nosotros podemos observar algunos gráficos de cómo los metales se van solidificando, ¿no? Se van formando dendritas y nosotros vamos a observar eso, ¿no? Físicamente, o sea, las microestructuras. Ya acá tenemos en 3 fases, ¿no? Ya las zonas columnares, estructuras, y al final vamos a ver este tipo de solidificación, ¿no? Por este lado tenemos la misma, ¿no? El diagrama de temperatura versus tiempo, cómo se va enfriando, cómo se va solidificando. Obviamente la parte, el primero que se va a solidificar va a ser la parte exterior, y la parte interna se va a mantener en líquido. Finalmente vamos a tener ya los granos columnares, o sea, vamos a tener totalmente solidificado, ¿no? Y acá tenemos una pequeña fórmula donde nos dice el tiempo de enfriamiento, cuánto tiempo va a tardar, ¿no? Volumen de fundición, acá tenemos sobre volumen y área, ¿no? Volumen sobre área. Y es importante hablar también de la fluidez. La fluidez se mide con una prueba de molde en espiral, y eso se mide la distancia. Cuando nosotros hablamos de hierro fundido, hierro gris, medimos en pulgadas, y eso nos va a servir para calcular algunos ejercicios, o en este caso para calcular el sistema de colada, ¿no? Es muy importante eso, pero ya esos datos también ya están en los libros, en las tablas. Entonces, pero ese es un método de realizar una prueba, ¿no? Con cierta temperatura, cuál es la eficiencia de fluidez que existe. Se mide con una prueba de molde en espiral, en la que se mide como la longitud del canal espiral se llena antes de que ocurra la solidificación. Esa espiral es mucho más larga, obviamente, pero va a haber un punto donde se va a enfriar y vamos a tener el tamaño total de esa espiral, ¿no? Es un método. Podría ser directamente un longitudinal, pero nosotros no podemos hacer eso, sería demasiado largo. Por esa razón se utilizan las espirales, ¿no? Tenemos el embudo de vertido, el bebedero, límite de flujo antes de la solidificación y el molde en espiral. Bien, y acá tenemos la contracción. Es importante también a tomar en cuenta. Durante la solidificación y enfriamiento ocurre un fenómeno de contracción sobre el metal fundido, en el cual ocurre 3 etapas. Contracción líquida, durante el enfriamiento antes de la solidificación. Y tenemos también contracción durante el cambio de fase de líquido a sólido, llamada contracción por solidificación. Y finalmente tenemos la contracción térmica del fluido durante el enfriamiento y temperatura ambiente. Muchas veces, una vez que ya tenemos la pieza sólida, se sigue contrayendo, ¿no? Y esas son las 3 etapas. Por la presencia de contracciones, del molde debe realizarse más grande que el tamaño final, la cual se denomina tolerancia por contracción del modelo. Los rechupes se minimizan utilizando la masa rota, la cual es un almacenamiento en el molde que sirve de fuente de metal líquido para que el fundido compense la contracción durante la solidificación. La masa rota debe estar diseñada para que solidifique después del fundido principal, a fin de que cumpla su función, ¿no? Acá tenemos la masa rota y demás, ¿no? El bebedero, los canales de ataque, la pieza y el alimentador. Tiempo de solidificación que se requiere para el fundido
se solidifique después del vertido. Este tiempo depende del tamaño y la forma de fundido en una relación empírica conocida como la regla de Chauvinov. La regla de Chauvinov nos dice que el tiempo de solidificación va a ser igual. Acá tenemos una constante, ¿no? La C, sobre la velocidad, el volumen sobre área, ¿ya? La CM depende del material del molde, ¿no? ¿Qué material será? Puede ser cobre, puede ser bronce, puede ser hierro, aluminio. Propiedades térmicas del metal que se funde y a temperatura de vertido obtenidos experimentalmente. Acá tenemos tiempo de total de solidificación en minutos, puede ser también en segundos. Es la constante del molde, ¿no? La CM, y tenemos el volumen de fundido, el área de la superficie del fundido, o sea, podemos calcular fácilmente conociendo la pieza que vamos a fabricar, ¿no? Y N por lo general tiene el valor de 2, es al cuadrado. Y acá tenemos un mapa conceptual donde nos explica también, es más cronológico, cómo se realiza la fundición. La fundición puede ser caracterizado entre moldes desechables, moldes permanentes. Los desechables obviamente van a ser de arena, cerámico. Los permanentes generalmente son grafito, acero, hierro gris, ¿no? Esos son moldes permanentes y moldes desechables. Tipos de moldes de arena. Vamos a hacer un pequeño repaso. Existen 3 tipos básicos de moldes de arena. Arena verde, ya generalmente tiene dióxido de silicio o cuarzosa, ¿no? 90%, arcilla 7%, agua 3%. Arena seca, se mezcla aglutinantes orgánicos inorgánicos en la arena en lugar de arcilla para unir más los granos y hacerlo más resistente. Luego se cuece en un horno a 320 grados centígrados. No cocido, se mezcla, es otro tipo de arena también, una resina sintética líquida con la arena, y la mezcla se endurece a la temperatura ambiente. Son los furanos, los fenoles, aceites alquidálicos, ¿no? Los que más se utilizan en el país son los fenoles, ya son resinas fenólicas, donde se utiliza para la parte del núcleo, para la parte de los cores, ya. Se mezcla con la arena y solidifica, porque de lo contrario, si hacemos directamente con arena y bentonita, vamos a tener dificultades y no vamos a poder. Tiene que ser algo sólido, ¿no? Pero que también se destruya después de la fundición. Características de calidad de los moldes de arena: tiene que tener resistencia, o sea, capacidad para mantener su forma, permeabilidad. ¿A qué se refiere con eso? Tiene que permitir el paso del aire o de los gases para que no se pueda quedar en forma de poros o burbujas dentro de la pieza. Estabilidad térmica, resistir el agrietamiento y la deformación ante el contacto con el metal fundido. Colapsabilidad, facilidad con que se quita la arena del fundido durante la limpieza. Bien, y acá tenemos los modelos. Se utilizan, hablamos de los modelos para moldear la mezcla de arena y la forma de la fundición. Pueden estar hechos de madera, polímero, metal. Por lo general los modelos son recubiertos con agente separador para facilitar la extracción de los moldes. Los moldes pueden ser una sola pieza o de varias piezas, eso depende de la complejidad de la pieza deseada. Acá tenemos los modelos, ¿no? Un modelo único, o sea, sólido, y el otro es un modelo partido, se llama placa modelo que contiene la masa rota y demás, ¿no? Entonces otros son sólidos, modelo partido o de deslizamiento, placas ajustadas de capucha y base, los que ya tienen todo el sistema de colado incluido en la pieza, ¿no? Modelos para fundición de arena, placas ajustadas. Tenemos la placa, esa se separa, ¿no? Las placas modelo, entonces solamente para el propósito de moldeo se las junta, se las une y se separa otra vez y queda la cavidad del molde. Entonces el lado superior, el inferior. Las máquinas para moldes de arena, muchas veces existen las prensas compactadoras, ¿no? Las que algunas empresas también las tienen, pero generalmente los hacen manualmente, ¿ya? Por este lado tenemos las máquinas de moldeo, el moldeo vertical, otros procesos de fundición con moldes desechables,
La diferencia radica en composición del material del molde o en el cómo se fabrica el molde. Moldeo en cascarón o concha. Ya, ¿a qué nos referimos con cascarón o concha? Nos referimos a los carbonatos de calcio que se han formado, que han sido realizados por los moluscos, ¿no? Se puede encontrar en los mares, ¿no? Es un proceso en el que el molde es un cascarón delgado de 10 milímetros, ya hecho de arena que se mantiene cohesionado con un medio aglutinante de resina. Ya, ese es un método, ¿no? La superficie de la cavidad es más suave que la del molde convencional de arena verde, pero requiere de un modelo hecho de metal. Entonces, eso es un método simplemente, es parecido al shell molding, ¿no? Parecido a los moldes de resina. Y acá tenemos, podemos observar acá, ¿no? Más o menos cómo se realiza. O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Creamos una capa o aquí decimos un shell. Generalmente son materiales refractarios, ya parecido al yeso, ya mezclado con cemento. Se va recubriendo poco a poco a la resina, ¿no? O al molde. Entonces finalmente calentamos, se va a eliminar la resina y vamos a tener esa capa. Vamos a colocar arena alrededor y va a estar libre, ¿no? Y ahí hacemos la cola y tenemos ya la pieza. Moldeo al vacío es otro método. Utiliza un molde de arena que se mantiene unido por medio de presión de vacío en lugar de emplear un aglutinante químico. Ventaja que tiene es que se recupera la arena debido a que no se emplean aglutinantes. Como no se mezcla agua con arena, el producto no tiene defectos relacionados con la humedad. La desventaja del proceso es relativamente lento y que no se adapta con la facilidad a la mecanización, ¿no? Acá tenemos ese gráfico del moldeo al vacío. Ya tenemos la hoja de plástico, tenemos por este lado la arena también y se realiza la fundición, ¿no? Y ya tendríamos la pieza terminada. Y el moldeo de poliestireno expandido, es el famoso plastoformo, ¿no? Se usa un molde de arena compactada alrededor de un modelo de espuma de poliuretano que se vaporiza cuando el metal fundido se vierte en el molde. Eso también alguna vez lo habíamos experimentado. El único problema es que muchas veces, como es muy frágil, no se puede hacer una compactación adecuada y la pieza a veces sale bastante rugosa, ¿no? Pero hay que practicar, depende de la práctica también para mejorar eso, ¿no? La habilidad. Bien, entonces también acá está, ¿no? Cómo se realiza ese método de poliestireno expandido. Ya podemos también nosotros pasar con un compuesto refractario, ya sopletear la parte exterior y luego vamos a rellenar con arena, ¿no? Para que no sea la pieza muy rugosa. Pero de todas maneras, si hacemos con la arena es complicado directamente. Es bueno utilizar otro elemento, ¿no? Porque nosotros sabemos que el poliuretano no pasa nada con la humedad, ¿no? Entonces se puede utilizar una capa para poder hacer este tipo de fundición, rellenarlo con arena y fundirlo. Y bueno, por acá tenemos fundición por revestimiento. Se elabora un molde de cera y se recubre con un material refractario para formar el molde, después del cual se derrite la cera antes de verter el metal fundido. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver por acá. Los modelos son de cera, nosotros recubrimos en un material refractario y finalmente se solidifica, llevamos al horno y vamos a recuperar la cera. La cera a la que me refiero es la misma que son las velas, ¿no? Y finalmente vamos a poder tener los moldes de las cavidades vacías y rellenamos con el metal y tenemos finalmente las piezas fabricadas. Como en este caso vemos estas fotografías, ¿no? El molde de una manzana de cera, ¿no? Cera de abeja, de parafina, hay diferentes tipos de ceras, ¿no? Y finalmente lo hacemos en el yeso, como en el último, y eso de
se puede recubrir con material refractario, como podemos observar, ¿no? En la arcilla, y en una arcilla refractaria obviamente, y eso lo vamos a quemar, se va a derretir y va a quedar vacío, y finalmente vamos a compensar con un metal fundido y vamos a tener la pieza, en este caso de la manzana, ¿no? En este ejemplo. Fundición con moldes de yeso y de cerámica. El molde está hecho de yeso, es un sulfato de calcio dihidratado, ¿no? Esa es la fórmula. En su fórmula está el agua. Entonces por eso se necesita secar esta pieza ya en vez de arena. Se recomiendan modelos de plástico o metal, más no de madera, porque son insatisfactorios debido al contacto largo con el agua y el yeso. Muchas veces la madera puede humedecerse y cambiar sus propiedades, expandirse, rajarse, ¿no? y demás. Entonces acá tenemos fundición con moldes de yeso y de cerámica, y ahí podemos observar, ¿no?, cómo puede extraer. Procesos básicos con moldes permanentes están formados como básico de dos secciones diseñadas para facilitar la apertura y el cierre del molde. En este caso son los moldes permanentes. Nosotros podemos observar en el gráfico, utilizamos un desmoldante, echamos el metal líquido y ya está, ¿no? Tenemos incluso el núcleo, y tenemos acá un ejemplo de una pequeña rueda ya fundida. Fundición en hueco, que es otro, bueno, es el mismo en moldes permanentes, ya, pero acá tenemos fundición a baja presión. El metal no se introduce al molde por gravedad, se utiliza una baja presión, 1 milipascal o 15 libras por pulgada cuadrada desde abajo, ¿no? Y aquí tienen sus ventajas y desventajas. En este caso sería la fundición de baja presión, donde directamente del horno se va extrayendo, ¿no? O en este caso con aplicación de presión. Tenemos acá la pieza fundida, el tubo refractario donde va a succionar, ¿no?, el metal fundido. ¿Ya? Y ¿por qué? Porque vamos a inyectar presión de aire, y eso va a hacer que expulse con la presión que existe el metal líquido a la parte superior. A eso lo llamamos un proceso de fundición a baja presión, y también hay de alta presión, ¿no? Y tenemos acá fundición con troquel, ya son similares también, son inyecciones, ¿no? Fundición por inyección. Necesitamos un vástago, necesitamos una especie de pistón para inyectar el metal líquido a la pieza, ¿ya? Entonces acá la cámara caliente es también otro método, y esto es por inyección. La cámara fría con el pistón, ¿no? Y inyectamos directamente. Se aplica más que todo para el aluminio. Ya, entonces ustedes lo van a leer esta última parte. Bueno, son algunos de los bueno, esto también es importante. Voy a referirme directamente a la fundición centrífuga. Se vierte metal fundido en un molde rotatorio para producir la pieza. ¿Para qué? Para que en realidad muchas veces por gravedad no logra llegar a todos los rincones del molde sin ayuda de una presión. En este caso la velocidad centrífuga, ¿no?, o centrípeta va a hacer que todo el metal líquido vaya a todos los rincones. Entonces la impresión va a salir perfectamente. Cuando tenemos pequeñas letras introducidas en una pieza fundida, entonces no va a salir si nosotros hacemos por gravedad. Entonces necesitamos esa fuerza centrípeta o velocidad tangencial para que pueda llenar el molde, ¿no? Ya, entonces centrífuga nos referimos cuando hacemos girar. En este caso esto es muy interesante. Se utiliza para la fabricación de bujes de bronce. Tiene rodillos, va girando y finalmente va a salir un buje de bronce con hueco, ¿no? No necesitamos moldear nada y sale un poco más fino. Es interesante, ¿no? Ya, y hay otras también que se utiliza para fabricar. En este caso el centrifugado se utiliza más para piezas pequeñas también, en el caso de joyería, ¿no? Y acá tenemos fundición centrífuga real, fundición centrífuga vertical.
puerta central y va a girar también ahí, ¿no? Y vamos a tener la pieza ya terminada. ¿Cuáles serán? Si hablamos un poquito de defectos, un poco de control de calidad, hay muchos, ¿no? Puede, como en el primer caso, en el A, puede haber vacíos, puede haber un núcleo o sopladura en la parte del medio, o puede haber gránulos fríos, puede haber también en el D, por ejemplo, cavidad por contracción, porque no hemos diseñado un alimentador adecuado, microporosidad, no se ha exagerado exagerado de su tamaño. Eso puede ser por por humedad o en este caso el hidrógeno es el enemigo, el agua, ¿no? Que contiene hidrógeno, especialmente para los defectos o sopladuras de gases en las piezas. Y acá puede haber también, por ejemplo, tenemos el molde desgarres calientes, ¿no? A veces cuando desmoldamos muy pronto puede ocurrir eso. También puede suceder lo mismo en la arena, ¿no? Puede haber sopladuras y puede haber agujeros, lavado de arena, o sea, arrastre de arena, costras se pueden formar por las escorias, penetración, porque no ha sido muy bien compactado, como tiene presión, está en líquido, está caliente, entonces ejerce presión a las paredes y muchas veces existe penetración, ¿no? Y eso hace que la pieza sea muy rugosa. Se desplazó en relación con la base. A veces otro defecto es que nosotros cuando no lo fijamos perfectamente, o las piezas, los modelos están, los que son modelos partidos, se mueven o las cajas no están adecuadamente realizadas, entonces a veces hay desplazamiento, ¿no? Puede haber también desplazamiento del bloque, perdón, del núcleo. ¿Por qué? Porque como ejerce presión, ¿no? Entonces puede haber movimiento, puede moverse, ¿no? El núcleo. Grieta en el molde también puede ocurrir. Son pruebas mecánicas, ¿no? Entonces es importante el control de calidad en las piezas fundidas también. Consideraciones sobre el diseño del producto: sencillez, geometría, evitar complejidades innecesarias y simplificar la fabricación del molde. Esquinas, evitar esquinas y ángulos agudos, porque es complicado en fundiciones, ¿no? No podemos aventurarnos a sacar ángulos agudos porque va a salir no siempre a 90 grados, ¿no? Entonces va a tener un cierto radio inclusive. La inclinación es muy importante cuando se tiene que fabricar los modelos, de 1 a 3 grados, ¿no? Porque si no, no vamos a poder extraer la pieza y además va a arrastrar arena y va a ser todo un problema. Bien, y acá tenemos algunos gráficos, ¿no? En el primer caso no tiene ángulo de salida, entonces va a arrastrar arena. En el segundo sí tiene